¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí ya en nuestra segunda sesión del Círculo Virtual de Lectura y Análisis en nuestro sexto ciclo, en esta ocasión con el libro de Japicracia de Edgar Cabanas y Eva Illush. Vamos a rememorar un poquito acerca de lo que estuvimos tratando la sesión pasada, este capítulo 1, donde realmente pudimos ir ahí conociendo un poquito acerca de lo que va el libro, ¿no? Y sobre todo también dándonos cuenta, reflexionando, ¿no? Debatiendo también un poco acerca, pues, de todos estos conceptos en torno a la felicidad, ¿no? A la ciencia de la felicidad y la psicología positiva. Bueno, nuestro capítulo 1 se llama Expertos en tu bienestar y como ya les mencionaba, ¿no? Estuvimos checando un poquito, pues, este desarrollo de esta ciencia como tal, ¿no? Pues la felicidad, sabemos, ¿no? Es una capacidad inherente del ser humano, pero cómo se ha ido transformando en ciencia, ¿no? Y cómo se ha ido transformando también en otras vertientes que, bueno, no nos lo dicen como tal, pero pues recae mucho en lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, bueno, teníamos esta frase, ¿no? Como premisa, esta frase de Philip Reeve, que nos dice: ¿ha habido alguna vez un apocalipsis más amable? Y cada una de las cosas que fuimos desentrañando, pues nos daban cuenta de esto, ¿no? De lo que realmente se está viviendo disfrazado de felicidad, por así decirlo. También en este sentido, eh, conocimos, ¿no? Este perfil de la persona que merece ser feliz, ¿no? Un perfil pues basado en Chris Gardner, de quien de hecho hay una película que se llama En busca de la felicidad y que seguramente muchos y muchas de nosotros ya la hemos visto. Y bueno, ¿no? Decíamos todas estas características que tiene este personaje, ¿no? Y que a la vez lo vemos después, ya se vuelve él un gurú de la felicidad, ¿no? Ya que tiene como todo este éxito, todo este dinero, todo este pues reconocimiento profesional, y de alguna manera se vuelve en este gurú de la felicidad que dice, ¿no? Cualquiera puede ser feliz, pero alguien te tiene que enseñar cómo ser feliz y ese alguien soy yo, ¿no? Entonces pasa de ser una actividad individual a una actividad individual, pero instruida por alguien más, ¿no? También tenemos la ciencia de la felicidad o psicología positiva, ¿no? Ya como tal, ya integrada, ya reconocida inclusive, creada en 1998 por Martin Seligman, y leíamos, ¿no? Esta pequeña anécdota en la que él se da cuenta, ¿no? Que si su hija de 5 años puede ser feliz, todos podemos ser felices por el simple hecho de quererlo, ¿no? De tener esa disciplina para ser felices. También revisamos un poco esta alianza entre el coaching y la psicología positiva, perdón, que pues básicamente se ayudan unos de otros, ¿no? El coaching dijo algo, a la psicología positiva lo reafirma y viceversa, ¿no? Para de esta manera pues crear como un círculo de confianza alrededor de esta ciencia. También estuvimos indagando un poco acerca de la economía de la felicidad, que por supuesto está muy ligada a la psicología positiva, y bueno, su máximo representante, Richard Layard, quien decía, ¿no? No se trata de invertir dinero en políticas públicas, pues no sé, de empleo, de otras cosas, sino más bien de invertir en que la gente sea feliz, ¿no? Porque aunque tengan las peores condiciones de vida, pueden ser felices y eso pues va a traer buenas cifras, ¿no? Para todos estos índices que se miden a nivel mundial. También vimos, ¿no? Que se instauró el 20 de marzo como Día de la Felicidad, ya casi, ya vamos preparando las sonrisas.
Y bueno, que las redes sociales y el nivel de felicidad están pues muy ligados, ¿no? Realmente, inclusive seguramente lo hemos hecho, todos nosotros posteamos pues nuestros momentos felices, ¿no? Cuando estamos en una fiesta, en un viaje, en algún evento, ¿no? De éxito también, ¿no? Nuestras experiencias de éxito, inclusive las experiencias donde ayudamos a otras personas, pues el mundo se tiene que enterar de ello, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Y también cómo no hay objetividad a la hora de medir la felicidad, puesto que los instrumentos ya te guían, por así decir, de alguna manera a pues las respuestas que ellos quieren recabar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vimos la sesión pasada en nuestro capítulo 1, expertos en tu bienestar, y bueno, para seguir, ¿no? Y indagar acá un poquito más, reflexionar acerca de todo, de toda esta cultura de la felicidad, pues hoy nos toca el capítulo 2, reavivar el individualismo, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver el individualismo con la felicidad? Bueno, pues el capítulo comienza como tal con una frase de Robert Bella y otros autores que acá se omiten, que ellos escribieron el libro Hábitos del Corazón. Y entre otras cosas nos lanzan estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los deseos del yo? ¿Y qué criterios, qué facultad le permite al yo identificar su felicidad, ¿no? ¿Bajo qué criterios decimos, sí soy feliz o no soy feliz? Hay que pensarlo, hay que tener como estas primeras preguntas en mente y las vamos a ir desentrañando un poquito, espero, con toda la reflexión que nos va a dejar pues este capítulo 2, ¿de acuerdo? Y bueno, acá los autores nos dicen, ¿no? Que se ha descubierto ya desde hace bastante una relación entre la felicidad y el neoliberalismo, ¿no? Puesto que el neoliberalismo es el nuevo estadio del capitalismo. Y acá nos dan 6 razones por las que se afirma esto, ¿no? Primero que nada, porque ya todo tiene que ver con la economía. Todas las esferas políticas y sociales, dice acá, dejan o tienen un sesgo económico, ¿no? Al final de cuentas. Y lo vimos, ¿no? Con esta afirmación que decía Layard, ¿no? No hay que invertir en infraestructura, en empleo, no, en que la gente sea feliz, porque de alguna manera si la gente es feliz y está conforme con su vida, bueno, también va a redituar, ¿no? A nivel económico. Veremos otras cifras también en este capítulo en el que prefieren invertir, ¿no? En estos programas para ser felices a pues otro tipo de cuestiones como la educación, para justamente, ¿no? Decir, bueno, en un futuro esto nos va a ayudar a reducir costos, ¿no? De enfermedades mentales y demás que el gobierno tendría que asumir con la sociedad. También tenemos la creciente imposición de los criterios tecnocientíficos en las esferas políticas y sociales, ¿no? Justo, ¿no? Toda esta industria que hoy en día es un monstruo, ¿no? Y del cual somos, pues, la mayoría de las personas en el mundo parte, toda la ciencia y la tecnología ligadas, pues también, ¿no? Tienen muchísimo que ver con estas vías de la felicidad que nosotros buscamos, ¿no? El esfuerzo de los principios utilitaristas de la eficacia y la maximización de los beneficios privados, que van muy en la línea de los dos primeros, el aumento exponencial de la incertidumbre laboral, la competencia en el mercado, la toma de riesgos y la flexibilización y descentralización organizacional. Es decir, estos también como factores de éxito, ¿no? De la persona que merece ser feliz. La mercantilización creciente de las dimensiones simbólicas e inmateriales, incluidas las identidades, los sentimientos y los estilos de vida, ¿no? Aquí también vamos a ver cómo el individualismo hace mucha mella en estos aspectos del ser humano que al final de cuentas, pues quien nos los venden traen ahí los intereses económicos, ¿no? Y finalmente, la consolidación de un etos terapéutico que coloca la salud emocional en el centro del progreso social. Es decir, sin salud mental, ya todo lo demás no funciona. Sin salud emocional, perdón. Y haciendo ahí esta diferencia, ¿no? De salud mental, que por supuesto es muy bueno,
¿no? Y que se ha tratado de desestigmatizar estos últimos años diciendo, a ver, no porque vas al psicólogo estás loco. Sin embargo, esta salud emocional de todo el tiempo decir, ah, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aunque todas las circunstancias indiquen que no, pues es parte de, ¿no? Este discurso motivacional que nos venden para decir, no, sí, sí puedes y ese es el progreso que hay que perseguir día con día. Y bueno, acá nos viene otra frase que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Dice acá, todos somos actores independientes y autónomos que unidos por el libre mercado construimos nuestro propio destino, ay, perdón, ahí me equivoqué, error de dedo, hacia una sociedad por el camino, ¿no? O sea, ya no se trata entonces de a la viceversa, ¿no? Estamos haciendo comunidad, estamos haciendo sociedad y por supuesto tenemos que ser autónomos, independientes, hay un mercado, ¿no? Porque pues el mundo se mueve así desde siempre, ¿no? Sin embargo, la comunidad ya no determina las actividades terciarias, sino esas actividades terciarias, ahora primarias, ¿no? Dejan a la comunidad en el último eslabón y bueno, si se puede, ¿no? Si se llega por ahí a hacer comunidad a partir de todas las relaciones, digamos así, laborales, pues qué padre, ¿no? Eso sería como lo ideal. Entonces, creo que ahí también no sé, esta afirmación sí me cayó acá muy como balde de agua fría, ¿no? Y nos dice aquí que más importante es entender que el neoliberalismo, perdón, es una filosofía individualista focalizada esencialmente en el yo y cuyo postulado antropológico principal puede resumirse en esta frase, ¿no? Y también debemos interesarnos por estas máximas éticas y morales, según las cuales todos los individuos son y deberían ser libres, estratégicos, responsables y autónomos, capaces de gobernar sus deseos y estados psicológicos con el fin de realizar lo que se supone que es el objetivo más fundamental en la vida de toda persona, su propia felicidad, ¿no? Pero aquí volvemos como a esta incongruencia del mismo discurso de la psicología positiva, ¿no? Cuando nos dicen que todos podemos o tenemos esa capacidad de ser felices, pero alguien nos tiene que instruir, ¿no? Y ellos están ahí dispuestos, bien lindos, para darnos esta guía, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues llevarnos a la felicidad plena, ¿no? Y acá tenemos que Lipskovetsky, perdón, ha denominado la segunda revolución individualista, este proceso cultural progresista que tiende a la individualización y la psicologización general que transforma profundamente el seno de las sociedades capitalistas avanzadas, los mecanismos políticos y sociales de rendición de cuentas. Es decir, insisto, ¿no? Al final de cuentas, la felicidad se ha convertido como en el estandarte del individualismo y de ahí todo lo demás se justifica, ¿no? Entonces, creo que es algo un poco grave, ¿no? En ese sentido. Y bueno, acá nos dice, ¿no? También esta pregunta, ¿por qué la felicidad y no cualquier otro valor? Acá nos ponen algunos ejemplos, la justicia, la prudencia, la solidaridad, la lealtad. ¿Por qué la felicidad es quien ha adquirido este papel tan preponderante para los individualistas, ¿no? Y nos dice que la felicidad se ha convertido en este algo tan fundamental porque es intrínsecamente asociada a los valores individualistas. Más concretamente, si la felicidad ha llegado a tener este protagonismo, es porque se ha demostrado especialmente útil para reavivar, legitimar y reinstitucionalizar el individualismo en términos aparentemente no ideológicos gracias al discurso científico, ¿no? Entonces ahora, y lo veíamos también la sesión pasada, ¿no? Por tener esta connotación de ciencia de la felicidad, pues ya tiene que ser creíble, ¿no? Porque si es una ciencia, se cree o se espera, pues que haya un método, ¿no? Que haya investigación y resultados fidedignos detrás de ella que lo avalen.
Y en este sentido ya vimos también que hay muchas contradicciones en todas las bases de la psicología positivista, ¿no? Entonces, en este contexto ya en general, dice, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que la filosofía, perdón, que la felicidad no es una ideología, sino más bien es parte de esta ciencia y por lo tanto tiene la validez necesaria para decir, sí, claro, ¿no? Tienes que ser individualista porque pues ese es el camino a la felicidad. Dice también acá, como ha demostrado Michel Foucault y otros muchos pensadores, los discursos apelan a la neutralidad y a la naturaleza y no a la moral o a la política. Siempre resultan más persuasivos y son más fácilmente institucionalizables. Algo que es especialmente evidente en el modo en el que el discurso científico de la felicidad tiende a neutralizar su énfasis en la responsabilidad personal y en los valores propios del individualismo neoliberal, ¿no? Entonces, ahí nos dan como esta pauta para decir, no necesariamente el individualismo es malo, ¿no? Sino que es una vía, ¿no? Para la felicidad del ser humano y lo tratan de disfrazar así como en este sentido de si cada uno, ¿no? Individualmente es feliz, como decía la frase pasada, ¿no? Bueno, podemos llegar ahí en el camino quizá a ser la comunidad tan ansiada que queremos ser, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué les parezca. A mí la verdad sí me parece muy grave, ¿no? Bien, tenemos acá un subtema, psicología positiva e individualismo, y nos dice que, desgraciadamente para Seligman, afirma que todo placer o significado que se derive de la aplicación de nuestras propias virtudes y fortalezas debería llamarse felicidad. No importa si hablamos de un sadomasoquista que fantasee con asesinatos en serie y obtenga de ello placer, o un sicario que disfrute de sus fechorías y matanzas, o de un terrorista que, atraído por Al Qaeda, secuestre un avión y lo estrelle contra las Torres Gemelas. Así, mientras Seligman dice condenar personalmente tales actos, añade que solo puede hacerlo sobre una base totalmente independiente de la teoría científica de la psicología positiva. Según él, esta ciencia es descriptiva como cualquier otra y por lo tanto neutra desde el punto de vista moral, lo cual constituye sin duda una condición profunda, pues el subjetivismo moral, que es la base de lo que aquí se está defendiendo, es tan moral como cualquier otra justificación, ¿no? Entonces, realmente vemos una contradicción más, ¿no? En este sentido, nos quieren hacer felices, pero dentro de esa felicidad pues hay muchas implicaciones, ¿no? Y según Seligman, pues no importan todas esas implicaciones mientras uno sea feliz, pero pues hay cosas que están mal. Entonces, no sé, creo que es más como un discurso de si eres feliz, no necesariamente vas a pensar en lo malo, ¿no? Pero sí, bueno, pues no, nosotros no te estamos diciendo eso, ¿no? Simplemente es decisión de cada quien. Y volvemos, ¿no? Como este círculo eh, muy grande de individualismo. Y bueno, acá también hay algunas personas que asocian la felicidad al individualismo de forma muy estrecha hasta el punto de concebir el individualismo como una condición cultural y ética necesaria para la felicidad y de concebir la felicidad como la justificación científica y moral del individualismo, ¿no? Aquí vemos como esta práctica que hacen entre coaching y psicología positiva, ¿no? Uno y otro se van afirmando y confirmando. Por ejemplo, aquí este primer señor, Ed Diener, dice, ¿no? Que las culturas individualistas producen niveles de satisfacción con la vida mucho más elevados que las que no, ya que los ciudadanos de esas culturas dispondrían de más libertad para elegir la vida que quieren y tendrían más posibilidades de atribuirse el mérito de sus éxitos a sí mismo. Por lo tanto, gozarían de mayores posibilidades de perseguir sus propios objetivos, ¿no? Entonces, en este sentido, el individualismo es lo mejor. Este otro señor, Ruth Benhoven,
Suscribe estas conclusiones añadiendo que las sociedades individualistas y modernas contribuyen en mayor medida a la felicidad de sus ciudadanos al ofrecerles un entorno más competitivo que encaja mejor con la necesidad innata de las personas de luchar por su propia realización personal, ¿no? Entonces, es parte de, ¿no? Como decimos por ahí. Este último señor, por ejemplo, también dice que el desarrollo económico aumenta la felicidad de los ciudadanos, no porque venga acompañado de una mejora de condiciones de vida y del poder adquisitivo de la gente, sino porque favorece los valores individualistas que le convencen la importancia de perseguir sus propios intereses. Entonces, tener más dinero no te hace feliz por el dinero, sino porque, bueno, te da como esa libertad, ¿no? De poder seguir, pues, estos mismos valores o intereses al final de cuentas individualistas, ¿no? Y dice acá, si bien el debate sobre cuáles son las variables que más contribuyen a aumentar el bienestar de las naciones permanece abierto, la mayoría de los psicólogos positivos comparten la opinión de que cuanto más individualista es una nación, más felices son sus ciudadanos, perdón. Y esto creo que es muy, muy grave, ¿no? Dice acá inclusive, la disciplina, se refiere a la psicología positiva, se ha caracterizado por minimizar, inclusive por ignorar, el papel que las circunstancias desempeñan en determinar la felicidad de los individuos. Algo de manifiesto no solo en estudios interculturales y en los instrumentos de medida utilizados para cuantificarla, por ejemplo, la escala de satisfacción de la vida, que hace un enorme hincapié en los factores individuales y subjetivos de detrimento de todos los demás, ya sean sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? No hay objetividad aquí porque estos mismos instrumentos, estas escalas y demás, pues ya te van guiando, ¿no? Por esta línea, ya sea de la búsqueda de la felicidad o inclusive acá, como bien decía, de estos factores individuales y subjetivos, ¿no? Que al final, bueno, pues a dónde nos van a llevar. Y bueno, también se nos presenta acá otro gran éxito de la psicología positiva, la fórmula de la felicidad. Nos dice, ¿no? Que esta fue acuñada en 2002 por el mismo Seligman en este libro La auténtica felicidad y bueno, propone esta fórmula, ¿no? La felicidad es igual al rango fijo más la voluntad más las circunstancias. ¿Y qué significa esto? Nos dice los descubrimientos más importantes de la disciplina sobre la naturaleza de la felicidad humana, a saber, la predisposición genética, que sería este rango físico, nos da un 50% de la felicidad total que cada persona puede llegar a tener. Después, los valores volitivos, cognitivos y emocionales, es decir, esa voluntad de perseguirlos y de ser feliz por sí mismo, explican el 40% siguiente. Y las circunstancias personales y otros factores como el nivel de ingresos, la educación, el estatus social y cualquier otra, el 10%, ¿no? Entonces las circunstancias son como lo que menos contribuye, por así decir, a la felicidad. Lo que más contribuye, bueno, pues sería esta predisposición genética y la voluntad misma de querer ser feliz. Y bueno, acá nos comentan, ¿no? Aunque muy dudosa desde el punto de vista científico, esta fórmula resume bien tres de los aspectos clave de la psicología positiva que desarrollará los siguientes años. En primer lugar, que el 90% de la felicidad humana debe atribuirse a factores únicamente individuales y psicológicos. En segundo lugar, que la felicidad se aprende. Solo es una cuestión de voluntad y perfeccionamiento de uno mismo y de saber cómo hacerlo. En tercer lugar, que los factores no individuales desempeñan un papel más bien insignificante en el bienestar personal. Si acaso lo que importa de las circunstancias es la misma percepción individual y subjetiva que cada cual tiene de esas circunstancias, no las circunstancias mismas, ¿no? Entonces, tu contexto puede ser el peor, sin embargo, si tu voluntad es sacar provecho de ello, listo, ya estás del otro lado, ¿no?
Nos dice Yeyetsi, la fórmula de la felicidad me parece hasta irresponsable, ya que atribuye gran peso a la voluntad. Entonces, si no le echas ganas, no puedes ser feliz. Exactamente, ¿no? Eso es, yo creo que lo grave, ¿no? Y también esta imposición de decir tú eres el único que decides, pues hace todavía más, digamos, factible esta característica del individualismo, ¿no? Porque eres solo tú y nadie más que tú quien puede determinar si llegas a ese 40% o si te quedas en el 10, si te quedas en el 5 o le aumentas ese 40 a tus circunstancias y bueno, baja tu puntaje, ¿no? Entonces, toda la razón, Yeyet, si realmente es una fórmula pues irresponsable, ¿no? En ese sentido. Y bueno, acá, o sea, si esto está mal, todavía hay algo peor. Sonja Lyubomirsky, espero que se pronuncie así, nos dice, ¿no? Que hay una solución del 40% en este libro que dice La ciencia de la felicidad, inclusive que está sosteniendo acá, y vean, ¿no? En la portada tiene un pastelito, ¿no? Y bueno, una rebanada es básicamente ese 40%, lo demás alude al 60%. Y ella dice, ¿no? Cuando por fin aceptemos que nuestras circunstancias personales no son la clave de la felicidad, estaremos en mucha disposición de poder alcanzar esa felicidad, ¿no? Entonces dice que esta señora anima a los lectores a interesarse más por su yo que por las condiciones en las que viven. Y entonces expresa esta solución del 40% donde nos dice que a través de multitud de ejercicios y consejos prácticos, entre los cuales encontramos actividades basadas en expresar gratitud, cultivar el optimismo, evitar pensar demasiado, imagínense qué grave es esto, ¿no? Gestionar el estrés y las emociones negativas, vivir el momento presente o saborear los pequeños placeres de la vida, vamos a poder sacar ese 40% a flote y entonces con toda esa voluntad, ¿cómo decirlo?, junta en un mismo lugar, ser felices, ¿no? Entonces no necesitas más que este 40% para poder ser feliz. Y me parece muy grave, ¿no? Esta parte que dice, ¿no? Ok, sí, expresar gratitud, bueno, cultivar el optimismo, ok, pero evitar pensar demasiado, eso es grave, ¿no? Creo que esa es la parte más grave de todo esto. En fin, nos dice también acá que ha habido muchas críticas al respecto, por supuesto, como bien nos decía también Yeyetsi, ¿no? Una irresponsabilidad acerca de esta fórmula y todavía de este método fácil, ¿no? De, ok, no tienes el 100, pues ven, el 40, ¿no? Por lo menos. Y hay una socióloga, Bárbara Enricher, espero también se pronuncie así, ella plantea que todo esto de los psicólogos positivos, si todo esto que ellos dicen fuera cierto, ¿no? Por ejemplo, que no necesitamos dinero para ser felices y demás, ¿para qué reclamar mejoras laborales, mejores escuelas, barrios más seguros, un justo sistema de pensiones o una sanidad universal y de calidad? Nos pregunta también, ¿hay que aceptar realmente la idea de que los ingresos no contribuyen para nada a la felicidad? ¿Qué hay entonces de todas las familias que no llegan a fin de mes, que se esfuerzan por ahorrar para pagar la hipoteca o porque sus hijos estudien para tener mejores trabajos y un mejor sueldo? ¿Acaso un mayor nivel de ingresos no le facilitaría la vida y haría por tanto más felices a estas familias? Y claro que uno se lo pregunta, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, acá tenemos a Heidi en la transmisión de Facebook, a quien le mandamos también un saludo. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si tuvieran una posibilidad de tener más dinero, mejores ingresos, una vida más cómoda, ¿no serían más felices? Por supuesto que sí, ¿no? Realmente no que el dinero sea la felicidad absoluta, pero sí nos da cierta seguridad para empezar en un mundo del mercado laboral es fatal,
¿no? En todo este estrés de conseguir un trabajo, de estarte capacitando constantemente en un mundo donde una licenciatura ya no es suficiente, ¿no? El doctorado, el postdoctorado y nunca terminas, ¿no? Y después cuando terminas de trabajar, cuando terminas de tener todos estos títulos, pues no vas a tener ni siquiera una pensión, porque el mismo sistema económico ya dijo, no, 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 o sea, todo lo que hiciste es por ti, ¿no? Es tu mérito, volvemos a esto y bien, ¿no? Ahora también preocúpate por tu vejez. Y si no te preocupaste antes, pues sorry, a ver qué haces. Entonces, claro que sí, ¿no? Claro que si el dinero no lo es todo en la felicidad, pues sí aporta muchísimas cosas. Dice inclusive acá, ¿no? También estas declaraciones contraproducentes, ¿no? Por ejemplo, Richard Lyer, que lo veíamos la sesión pasada, nos dice, ¿no? Que el papel del dinero en la felicidad es tanto mayor cuando menos son los ingresos, porque cuando más pobre eres, como que tienes más optimismo, ¿no? Más ganas de salir adelante, te enfocas más en estos programas de coaching, le echas más ganas, decía Yeyetsi, ¿no? Y para salir como de esa situación, si ya lo tienes todo, pues ya para qué te vas a preocupar. Entonces realmente para este tipo de personas es mejor, ¿no? Que no tengas dinero, por supuesto, porque ellos lo tienen, y vas a ser más feliz, ¿no? En esa búsqueda de la superación vas a encontrar tu camino a la felicidad, ¿no? Y yo creo que aquí estaría bien padre, ¿no? Hacer como eh, estudio, esta investigación de campo contraria a lo que ellos dicen, ¿no? Darles así el salario mínimo para que vivan un año a ver si realmente son felices. Estaría bien padre, ¿no? Pero bueno, también nos dicen, ¿no?, otros autores como Stevenson y Wolfers, quienes subrayan las importantes cuestiones sociopolíticas que plantea esto, ¿no? El decir, no, todo es voluntad. Si el crecimiento económico tiene tan poco efecto positivo en la sociedad, entonces es inútil hacer de él un objetivo político prioritario. Pretenden hacernos creer que las políticas públicas no pueden ejercer ningún efecto positivo sobre la felicidad humana. Nuestras conclusiones lo desmienten categóricamente. Afirmamos que unas condiciones de vida mejores influyen positivamente en el bienestar subjetivo, como también lo hace un mejor nivel de vida, ¿no? Por supuesto, o sea, tan siquiera todas las mujeres que marcharon ayer y que piden seguridad, que piden justicia, ¿no? Si tuviéramos eso, ¿cuántos de nosotros no seríamos felices de salir a la calle sin ningún problema, de salir a la hora que quisiéramos, de subirnos al transporte público y real no va a pasar nada, ¿no? Si hubiera todas esas condiciones que nos puede ofrecer, a lo mejor no un dinero propio, ¿no? Pero sí una buena inversión de todo el dinero que se mueve en cada estado, por supuesto que aportaría muchísimo a la felicidad, ¿no? En fin, de nuevo, si lo que dice la psicología positiva fuese cierto, las malas condiciones de vida, el pobre funcionamiento de ciertas instituciones, la corrupción o la inseguridad laboral no tendrían nada que ver con los crecientes niveles de ansiedad, estrés o depresión de la gente. Que la felicidad no se relacione con las circunstancias, ¿no es acaso otra manera de justificar la asunción meritocrática de que al fin y al cabo cada cual tiene la vida que merece? Por supuesto que sí, ¿no? Es como esta parte polvo, ¿no? Es que realmente puede mucho, ¿no? De que, ay, pues la mataron porque andaba en la noche solita y vestida como no sé qué. O sea, ¿qué onda, no? Fue su culpa, no del loco ahí que andaba persiguiéndola y demás, ¿no? En fin. Nos dice también Dana Becker y Jane Marek que, bueno, a ellos les causa mucho malestar, ¿no? Todas estas afirmaciones que hace la psicología positiva y dice, la vida buena no es igualmente accesible para todos. La pertenencia de clase, el género, el color de la piel, la raza, la nacionalidad y la casta generan disparidades, desigualdades de estatus y de poder que influyen de forma significativa en el bienestar individual. Estas diferencias estructurales influyen de manera dramática e importante en el acceso a la salud,
en la trayectoria educativa y profesional, en el tratamiento de los casos individuales por el sistema judicial, en las condiciones de la vida cotidiana, en el futuro de los hijos y hasta en las tasas de mortalidad. ¿Qué realización personal cabe esperar si no se dan las condiciones mínimas que puedan favorecerla? Hacer creer que unos ejercicios de autoayuda bastan para remediar la ausencia de transformación social no es solo una visión cortoplacista, sino también repugnante desde el punto de vista moral, ¿no? Y realmente, ¿no? O sea, todo esto que acaban de mencionar estas autoras, ¿no? Sigue habiendo una marcada diferencia por las clases sociales, por el género, el color de piel, ¿no? O sea, cuánto no hemos visto y lo vemos cada día, ¿no? De que, ay, porque estás morenito, porque traes tal o cual aspecto, inmediatamente pones acá como un muro, ¿no? La raza, la nacionalidad, la casta, dice inclusive, ¿no? Generan desigualdades de estatus y de poder. Por supuesto que sí. Y todo esto, si realmente no fuera necesario, no fuera importante, estaría bien padre, ¿no? Pero pasa y sigue pasando. A pesar de cuántos años de psicología positiva, más de 20 creo, ¿no? Entonces, pues realmente sí es complicado, ¿no? No sé si tengan algún comentario hasta acá, qué han pensado, qué les ha movido. ¿Todo bien? Bueno, a mí me gustaría decir, bueno, acabo de entrar, ¿no? Pero Adelante, este, Pau. ahorita con lo que estaban comentando, bueno, sobre todo con lo que dice la diapositiva de cómo que el dinero no aporta la felicidad, pues estoy como que un poco de acuerdo y un poco en contra, porque me ha pasado que, bueno, gracias a Dios, pues tengo una buena posición económica, ¿no? Entonces me ha pasado que luego he querido cosas y pues, o sea, afortunadamente he tenido la oportunidad de tenerlas, pero también luego pasa que cuando uno ya tiene como que todo lo que tenía en su lista de deseos, como que sientes ese vacío, ¿no? Y como que quieres más, como que nunca es suficiente. Entonces, no, o sea, no te da ese sustento ni te da la felicidad, pero también como lo comentaba hace rato, este, pues obviamente uno vive cómodo con el dinero, ¿no? Porque es lo que nos da como esa estabilidad y esa, pues ese estilo de vida que tenemos, ¿no? Que muchas personas desafortunadamente no se pueden dar. Entonces no es tanto como que apoye la, no, que aporte la felicidad, sino más bien que pues nos sustenta, ¿no? Que nos permite vivir en un mundo que pues se volvió como muy capitalista, ¿no? Que es triste saber que luego este, llega más rápido cuando pides una pizza que una ambulancia. Entonces, pues no sé. Muchas gracias, Pau, y qué gusto tenerte por acá. Y la verdad me da mucho gusto que te unas a este nuevo ciclo. Justo, ¿no? Mira, yo no es, decíamos, no explicábamos esta parte de no que la felicidad sea todo por el dinero, sin embargo eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros lo vemos como muchas otras cosas y en muchos otros aspectos desde el privilegio que tenemos, ¿no? Como tú decías, si yo quiero el iPhone 40, pum, me lo compro, no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera tiene acceso a internet, que ni siquiera tiene acceso a información en sus mismos idiomas. Y todo esto se genera a partir del dinero, ¿no? Y de la escasez del mismo también. Como dices, aquí en la ciudad pues tenemos muchísimos privilegios también, pero ¿qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa en esas comunidades donde ni siquiera hay agua potable? Y esos recursos que van a partir del dinero público que no se están enfocando en ese tipo de comunidades, ¿no? O sea, realmente no, tampoco apoyamos en la idea de que el dinero nos dé la felicidad total, pero sí aporta bastante en el sentido de que puede mejorar muchas circunstancias para muchos miembros de la sociedad en general, que como dijiste tú, no todos tenemos ciertos privilegios como otras personas, ¿no? Entonces, sí, no, también ahí va como los extremos, ¿no? Como tú decías, a lo mejor ya tengo todo lo que quiero y de todos modos no soy feliz, pero eso también es parte del mismo sistema
capitalista e individualista que nos dice, es que es más, necesitas más, y ahora ya gastaste en todo lo que podías material, bueno, entonces ahora métete a este curso de coaching, métete acá a este otro de mindfulness, y siempre está, ¿no? Como en un constante consumismo, no necesariamente de productos materiales, ¿no? Sino de ideas, de muchísimas cosas que al final de cuentas tampoco nos dan la felicidad. Entonces, es bien complicado, la verdad es que hay muchas contradicciones en todo esto y justo, ¿no? O sea, no es ni que el dinero sea la felicidad, ni que no lo sea, sino lo ideal sería encontrar el equilibrio entre qué hacer con el dinero para mejorar realmente las condiciones de vida de todas las personas y no nada más de los grupos privilegiados, ¿no? Bien, acá también nos dice Yeyetsi, es complicado y triste. A mí este libro me está moviendo muchas fibras y me está haciendo comprender por qué se genera un malestar emocional y a veces no lo podemos ni explicar, justo lo que nos comentaba Pau. Y apenas vamos por el segundo capítulo. Sí, cada uno es como una realidad nueva, ¿no? En lo personal me ha hecho sentir como menos responsable de ser una supermujer, claro, ¿no? También en ese sentido. Por ejemplo, hoy que nos dieron ese privilegio, ese otro privilegio, ¿no? De parar actividades en la universidad. Y lo vemos y cuántas mujeres no pueden parar ni siquiera el fin de semana, ¿no? E inclusive, ¿no? Yo que estaba acá en casa, en su casa, era como, ok, no fui a la oficina, pero pues ¿quién va a barrer? ¿Quién va a lavar los trastos? ¿Quién va a hacer la comida? ¿No? Ni modo, o sea, hay actividades que no necesariamente eh, son como más bien que no se pueden parar, ¿no? En ese sentido, y que al final de cuentas nos exigen, ¿no? Como mujeres y como individuos de una sociedad. Pero sí, claro, la mujer siempre tiene como cargadas muchísimas cosas. También nos dice Calle Yetzi, ya antes se nos enseñaba en la escuela de que la filantropía es una práctica que proporciona felicidad, pero parece que de un tiempo para acá lo hemos olvidado por completo. Cada vez son más frecuentes los discursos de haz crecer tu interior y ya sacamos de nuestro vocabulario palabras como misericordia, empatía, ayuda, etcétera. Claro, todo esto tiene que ver con ese individualismo del que estábamos hablando, ¿no? Ahora sí, está padre que tú también seas feliz, pero primero tengo que ver por mí. Ya si me queda ahí como un poco de vida, un poco de dinero, un poco de lo que sea, quizá, ¿no? Quizá te pueda ayudar, pero hasta que yo esté bien. Y como ese también es un deseo insaciable, ¿no? Porque sigue alimentándose por todas estas ideas de, no, ahora necesitas esto, ahora necesitas esto. Si no estás mal, necesitas una razón, un motivo, ¿no? Para poder sacar eso. Entonces, la verdad es que sí, es la palabra que dijiste, es complicado en general, pues poder ser realmente, ¿no? En esta sociedad actual. Y bueno, acá también, ay, ya me perdí un poquito. Dice, y esto va mucho, muy acorde a lo que estábamos platicando, ¿no? Debemos preguntarnos si esta concepción de la felicidad no forma, en realidad, más parte del problema que de la solución, contribuyendo a perpetuar las condiciones que generan ese mismo malestar para el que la felicidad promete un remedio, ¿no? Entonces, vemos ahí que es literalmente un círculo vicioso de una búsqueda que jamás vamos a alcanzar por completo, porque no se puede ser siempre y completamente feliz, ¿no? Inclusive, ¿no? Si no conocemos el sufrimiento, si no conocemos a lo mejor, no sé, la necesidad, la precariedad, la tristeza, ¿cómo vamos a saber que realmente somos felices, ¿no? Y bueno, entonces surge este otro grupo de pensadores de estas corrientes de positivismo y demás, que nos dicen, ¿no? Bueno, es que entonces lo que uno necesita para ser feliz es retirarse a su mundo interior. Mm. Otra palabra que circula mucho hoy en día es la introspección, ¿no? Tú mismo, valórate tú mismo, hay que escudriñar cada quien nuestro interior y definir, de encontrar qué es lo que nos está haciendo mal. Y como somos capaces de todo ello, y hasta de lo que no, pues nosotros mismos podemos, ¿no? Solucionarlo.
volvemos, ¿no? A este 40% de todo es voluntad. Tú mismo puedes, ¿no? Por ti. Y si no lo haces, si no te retiras a tu mundo interior, es porque no tienes la suficiente voluntad para ser feliz y entonces no lo mereces. Eso es lo grave, ¿no? Dice acá que, bueno, en 2008 hubo una crisis financiera que obviamente, ¿no? Pues trajo muchas condiciones de inestabilidad, de precariedad, ¿no? De ansiedad, de estrés, de impotencia, ¿no? Gente que se suicidó, gente que perdió todo, ¿no? Y entonces de ahí, dice acá, como consecuencia de ello, la sensación de incertidumbre, inseguridad, falta de perspectivas, de impotencia y de ansiedad han arraigado fuerte. Y es aquí donde los discursos que incitan a mirar por uno mismo y dentro de uno mismo en busca de una salida a tales sensaciones han encontrado el perfecto caldo de cultivo para proliferar y seducir a la gente, especialmente a aquellos que sufren y han sufrido las consecuencias de las crisis, ¿no? Y otra vez nos vamos con que las circunstancias no importan, no importa que haya una crisis mundial muy grave, no importa, no importa que la inflación ahorita sea como que del veintitantos por ciento, que con lo que antes hacías tu despensa ahora no haces ni la mitad, no importa, porque es tu voluntad el ser feliz a pesar de todo ello, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, otra vez este grupo de jóvenes, ¿no? El primero, Christopher Lash, nos dice que en tiempos difíciles vivir tiende a convertirse en un ejercicio de supervivencia psíquica. Cuando la gente se enfrenta a un entorno inestable, incierto e imprevisible, tiende a recurrir a una especie de retiro emocional, donde no le preocupe nada más que su salud psíquica y su propio bienestar personal. Les vuelvo a preguntar, ya que somos puras mujeres aquí. Si ustedes, ¿no? Bueno, las que no tenemos hijos lo podemos suponer, vemos a nuestros hijos que tienen hambre porque no tenemos dinero para comprar comida, vamos a tener ese tiempo y esa voluntad y esa disposición de retirarnos a nuestro mundo interior para que nada de eso nos importe. Pues realmente no. O sea, es como muy tonto lo que dicen, ¿no? Y vuelvo, seguramente lo dicen desde el mismo privilegio que ellos tienen, ¿no? Este segundo señor, Isaiah Berlin, subrayó en su momento que la retirada al mundo interior parece darse justo cuando el momento exterior resulta excepcionalmente árido, cruel e injusto. Entonces, yo creo que eso más sería una especie de evasión, ¿no? De decir, ay, todo el mundo está en caos, pues mejor aquí me quedo, ¿no? Me hago bolita y listo, ¿no? No puedo hacer nada más. ¿Qué onda? ¿No? Pero no por eso es una solución. Y bueno, este último dice ay, que Jack Barbalet se llama. También ha constatado algo parecido, señalando que en tiempos donde apenas se perciben posibilidades de influir en los procesos económicos, políticos y sociales que nos rodean, tendemos a experimentar nuestra vida emocional como el centro de todo, ¿no? O sea, siempre nos vamos a enfocar primero en eso y todo lo demás se va a solucionar, ¿no? Como por obra de arte o no sé. Como señalaba recientemente la socióloga Michelle Lamont, los individuos de las sociedades neoliberales post-2008 han interiorizado la creencia de que deben buscar en su interior la fuerza de voluntad necesaria para salir del atolladero por sí mismos y resistir la resaca del declive económico generalizado. Esta creencia tiene implicaciones sociológicas importantes. No solo conlleva el riesgo de que renunciemos a participar en la vida social y política por consideraciones puramente narcisistas, sino que cuando más convencidos estemos de que la solución a nuestros problemas pasa por una simple cuestión de resiliencia y esfuerzo personal, las posibilidades de imaginar y luchar de forma colectiva para efectuar cambios sociales se verán seriamente limitadas. Esa es otra palabra, ¿no? Que está muy de moda, la resiliencia. Y es como no todos tenemos la capacidad de salir adelante, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya estamos volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad, como sea, ¿no? Ya vemos la pandemia como algo lejano, ¿no? Ay, ya podemos hacer nuestra vida otra vez, podemos ir a la oficina, a la universidad, podemos ver a nuestros amigos, ¿no? Y qué padre que sobrevivimos a la pandemia y pues ya la vida sigue, ¿no? Como si fuera tan fácil realmente
seguir como si nada hubiese pasado, ¿no? Una. Y dos, esto que dice, ¿no? Todo este individualismo y todas estas prácticas que nos presentan acá no hacen más que coartar de alguna manera que las colectivas generen cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie le importa lo que el otro quiera. En este individualismo, y decía Yeyetsi, ¿no? O sea, ya no es te ayudo, no, me ayudo primero y a ver para cuándo te ayudo a ti. Entonces ya no somos conscientes también de esas otras necesidades. Y eso es lo grave en este sentido, ¿no? Bueno, tenemos acá otro gran éxito, yo le puse en otra diapositiva, ¿no? El mindfulness, pero no sé si alguien tenga hasta aquí algún comentario, alguna pregunta también, todo se vale. Déjenme revisar por acá, tenemos a Tania. Hola Tania, saludos. Qué bueno que estás por acá. Vamos a ver entonces esto del mindfulness, ¿no? Nos dice, bueno, esta es otra de las prácticas o de las vertientes, por así decir, de la psicología positiva. Otra de las grandes ofertas, ¿no? Que nos dan este tipo de terapias, que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años, ¿no? Dice acá, son claves psicológicas para lidiar con la incertidumbre, la impotencia y la inseguridad. Y nos dice que el mindfulness como tal transmite el mensaje que retirarse al mundo interior, que está, no supone admitir ningún tipo de derrota o desesperación, ahí es benevolente con nosotros, ¿no? Sino que constituye el mejor medio de conquistar nuestros miedos y ansiedades y prosperar en los tiempos que corren, ¿no? O sea, y nuevamente nos vamos por, no importan las circunstancias, no importa el contexto, tenemos esa capacidad como si fuera, como respirar, ¿no? Básicamente, de salir adelante, ya sea con un discurso espiritual y místico o con un lenguaje más científico y secular. El mindfulness invita a pensar que todo irá bien si tenemos fe en nosotros mismos, si somos pacientes, si dejamos de juzgar y aprendemos a relajarnos y a tomarnos todo con más calma. Entonces, básicamente hay que tener la paciencia, ¿no? Para buscar esa felicidad, ese conquistar nuestros miedos, nuestras ansiedades y poder ser prósperos, básicamente, ¿no? Ha tenido tanto incremento también últimamente el mindfulness, que en 2016 la revista Time dedicó un número especial titulado La ciencia de la felicidad, el nuevo descubrimiento que puede hacer la vida más alegre, ¿no? El mindfulness y donde se mezclaban temas como la espiritualidad, perdón, y la neurociencia, otra práctica también como de mucho auge, ¿no? Los diferentes artículos de la revista recomendaban vivir el presente como forma de aumentar la productividad y la felicidad, reservar tiempo para disfrutar de uno mismo e impedir que tu familia o cualquier otra persona te prive de ello. O también la posibilidad de obtener placer hasta de las actividades más prosaicas, como cortar despacio las verduras, por ejemplo. Y vemos, ¿no? O sea, no que esto esté mal en sí. Claro que podemos disfrutar de los pequeños momentos y todo, pero por ejemplo esta parte, ¿no? De que nadie nos impida, ¿no? Ni la familia, ni, o sea, nadie nos puede decir qué hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo único, que tengo mis capacidades, que tomo mis decisiones, que puedo pasar sobre quien sea y sobre lo que sea en esa búsqueda de mi felicidad, ¿no? Y no puedes hacer nada al respecto porque la ciencia lo dice. Eso es lo grave, ¿no? Y tenemos estas cifras, ¿no? En los últimos 10 años, de hecho, el mindfulness se ha establecido como un tema central en los hospitales, en las escuelas, en los centros penitenciarios, en las empresas y hasta en el ejército, por no mencionar su implementación masiva en multitud de programas de intervención psicológica con el objetivo de diseñar tratamientos de bajo costo destinados a tratar la depresión entre las capas más desfavorecidas, desde las mujeres afroamericanas y marginadas de Chicago hasta los indigentes de los suburbios de Madrid, dice acá.
más allá del mindfulness, se ha consolidado como uno de los principales temas de investigación de la universidad, ¿no? Volvemos acá a darle como ese mote de ciencia, ¿no? De capacidad o de actividad que vale la pena, en la que vale la pena invertir porque está redituando. Y tenemos esta increíble cifra, ¿no? De forma paralela, el mindfulness se consolidaba como una poderosa industria que mueve más de $1.000 millones al año. Existen hoy en día una infinidad de productos como cursos, formaciones online, seminarios, aplicaciones para smartphone basadas en el mindfulness. La aplicación Headspace, por ejemplo, líder de las aplicaciones de mindfulness, con más de 6 millones de descargas, generó beneficios de más de $30 millones solo en 2007. Y entonces, ¿por qué se sigue apoyando este tipo de industrias de la felicidad? Pues eso, ¿no? Porque al final de cuentas viene, y lo veíamos al principio en estos 6 puntos que nos daban los autores al principio del capítulo, ¿no? Todo se ha convertido en economía, ¿no? Todo lo social, todo lo político, si tiene un interés económico de por medio y se está redituando generosamente como estas cantidades, vamos bien, ¿no? Eso es lo que importa. Eso es lo padre, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que efectivamente el dinero no es la felicidad, ¿no? Nos dice, ¿no? Que muchísimas empresas como Miles, Intel, Ford, American Express, Google, inclusive, han implementado programas de mindfulness y estos instruyen a sus trabajadores con técnicas para combatir el estrés, lidiar con sensaciones de inseguridad, sobrellevar la carga de trabajo y aprender a manejar las emociones para aumentar la productividad, ¿no? Y entonces yo creo que esto también es muy grave, ¿no? Porque al final de cuentas volvemos a esto de, a ver, si no eres productivo es porque no tienes voluntad. Si no estás rindiendo en tu trabajo, si no estás alcanzando las ventas, los objetivos mensuales y demás, es porque no tienes voluntad, ¿no? Te estamos dando todas las herramientas para que tengas ese éxito que además te va a traer una satisfacción personal, porque no cualquiera lo puede tener. Y al final de cuentas, es más de lo mismo, ¿no? Dice, la industria del mindfulness se ha integrado perfectamente con la ya bien establecida industria del coaching. El mindfulness coaching va en camino de convertirse la nueva tendencia. Y creo que lo grave de todo esto no es eso en sí, o sea, sí es muy grave, por supuesto, pero al final de cuentas, quienes permitimos todo eso somos nosotros mismos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor, igual no tiene nada, mucho que ver acá, pero yo me estaba dando cuenta de algo hoy. Tengo una cámara que me compré al inicio de la carrera y yo la amo porque realmente me sirvió muchísimo y era muy fácil y todo bien al 100. Y apenas que la quise utilizar, como que ya, no sé si sea la pila o en general ya esté muriéndose, como que ya no jala bien, ¿no? Un poco, toma 2, 3 fotos, se apaga y demás, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues ya, creo que va a ser momento de despedirme de esa cámara, ¿no? Insisto, a lo mucho tendrá 7 años que la tengo conmigo. Y entonces estaba pensando eso y dije, a ver, momento, ¿no? Ya estamos como bien acostumbrados, por ejemplo, a esto de la obsolescencia programada, ¿no? Que un celular nos dura 2 años, un año, o no sé, cualquier aparato inclusive, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me decía mi abuela, no, uy, no, antes comprábamos un refri y hasta se lo podíamos heredar a nuestros hijos y ahora todo eso ya no es, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Porque sí, son productos que utilizamos siempre, lo que quieras, pero somos nosotros mismos quienes hemos permitido todo eso, ¿no? Quienes hemos permitido que un celular valga lo que un enganche de un carro, quienes hemos permitido que eso, ¿no? Que esté constante cambio y que siempre quieramos más y que siempre estemos pendientes de lo nuevo, aunque nuestro celular sirva, ah, no, pues es que este es el mejor, ¿no? Ahora es el mejor y ahora lo quiero y ahora lo necesito inclusive, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, nos hemos estado permitiendo toda esta serie de actividades que se nos imponen y es como, ah, sí, 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 que venga todo y por supuesto, ¿no? Con todos estos beneficios económicos que ni siquiera son para nosotros, pues cómo no va a seguir, ¿no? Cómo no van a invertirle todavía más para que siga y demás, ¿no? El mindfulness es también un concepto central para la psicología positiva.
sin duda, el mindfulness encaja perfectamente con una ciencia que reifica la interioridad, promueve la responsabilización personal y convierte la obsesión por la mejora personal en una necesidad psicológica, una obligación moral y un activo económico. Y creo que estas tres frases son claves, ¿no? Necesidad psicológica, que decíamos en la sesión pasada, ¿no? Aunque tú estés bien, no, 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 algo debes de tener mal. Todo siempre se puede estar mejor, siempre se puede ser mejor. Una obligación moral, ¿no? Porque inclusive ya es como un, no estás bien, oye, pues ¿para qué vives, no? Básicamente. Y un activo económico, ¿por qué? Pues por estas cifras, ¿no? Que mueven al final de cuentas muchísimo en el mundo. Dice acá, el mindfulness también encaja perfectamente con los postulados individualistas, la estrecha concepción de lo social y la cosmovisión neoliberal y conservadora que caracteriza esta ciencia, ¿no? Y bueno, eh, aquí tenemos algunos ejemplos y demás, pero realmente, pues es que lo vemos inclusive día a día, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá. Pues eso también lo que comentaba de que nos vamos como acostumbrando poco a poco de que igual no duran las cosas, ¿no? O sea, yo me recuerdo que, o sea, mis papás tenían una estufa o una lavadora, cosas así, y duraban casi toda la vida. Y como a los 12 compraron otra, y, o sea, o sea, en mi vida ya he tenido como tres lavadoras, ¿no? Porque se descompone cada vez más rápido. Y también, ahorita recordé lo de Chomsky y lo de la manipulación mediática, ¿no? Que como que Vale. paso a paso como que nos dan dando progresivamente que pues ni siquiera lo notamos, ¿no? Es tan sutil, nos lo meten tan sutil que ya ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Se nos hace normal, o sea, nos ponen algo al inicio y podremos revelarlos pues la primera vez, ¿no? Pero ya después como que lo van haciendo cada vez más, que ya lo vemos como algo normal, cuando no tendría que ser así, ¿no? No tendríamos por qué conformarnos con eso. Exacto, exacto, Pau. No, no pudiste haber hecho mejor. O sea, lo hemos visto, ¿no? Cómo es real, ¿no? Cómo lo vivimos día a día y cómo al final de cuentas, y creo que eso es lo triste, ¿no? Y yo hablo por mí misma, ¿no? No reaccionamos, ¿no? No hacemos como, pues ni modo, ¿no? Ya voy a tener que comprar otra cámara, pues ahora juntar para otra cámara y pues ya, así es la vida, ¿no? Básicamente. Entonces, es muy, muy grave. La verdad es que sí, sí es grave. Gracias, Pau. Bueno, yo les quería aquí comentar sobre esta película. Bueno, es una especie de documental, si pueden, véanla si ya la han visto. Excelente. La teoría sueca del amor. Y nos dice, ¿no? Que realmente, o sea, en estos países, ¿no? De primer mundo, donde la gente se supondría que es más feliz porque tiene muchísimas más oportunidades que nosotros, tienen sueldos muy altos, tienen mayor seguridad, no sé, las condiciones de vida son muchísimo mejores que, por ejemplo, aquí en México, y al final de cuentas, la gente tampoco es feliz, ¿no? Hay muchísima, muchísima gente que muere en soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, una señora grande, ¿no? Sus hijos ya se fueron a hacer su propia vida, porque individualismo, por supuesto, y ya se olvidan de que tuvieron mamá, ¿no? Es como una silla, gracias, bye para siempre. Y yo lo pensaba y decía, no, yo no podría no llamarle a mi mamá 3 años, ¿no? Así como de que me valga y cómo está, y pues quién sabe, ¿no? O sea, es muy, muy fuerte lo que se expone aquí, ¿no? Realmente es una película documental que todos deberíamos de ver y de alguna manera también, ¿no? Preguntarnos en este sentido, otra vez volvemos, ¿no? A esta parte de que no que el dinero lo arregle todo, pero también hay muchas cosas que pueden mejorar, pero también mejorando hay que darles el enfoque correcto, ¿no? Porque si no, pasa este tipo de situaciones. Y bueno, acá nos dice, ¿no? Conviene más preguntarse si la ciencia de la felicidad, perdón, con su concepción individualista del bienestar humano, no estará contribuyendo a sostener e incluso crear ese mismo malestar para el cual propone el remedio. Si, como dicen los psicólogos positivos, existe una estrecha correlación entre la felicidad y el individualismo, no es descabellado pensar que las técnicas y los consejos de la psicología positiva destinados a aumentar el bienestar
bien podrían venir acompañados de los mismos problemas que comúnmente se asocian a los valores individualistas: soledad, egoísmo, ansiedad, desencanto, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, sí pasa, ¿no? Insisto, no sé si alguien ya ha visto este documental, pero ahí lo vemos, ¿no? Que la gente sí tiene mejores empleos y bonos, prestaciones, lo que quieras, pero se mueren y pasan 3 meses y los descubren ya en descomposición, ¿no? ¿Por qué? Porque están solos, porque sus familiares son egoístas al final de cuentas. Y también están en una constante ansiedad de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y qué el otro, porque al final de cuentas, como decía Pau, ¿no? Todo eso no les llena, ¿no? Tienen lo que quizá nosotros tercermundistas podríamos desear, pero al final de cuentas tampoco es eso, ¿no? Y viene esta parte del desencanto, de decir, ¿qué está pasando entonces, no? ¿Qué es realmente lo que se necesita o lo que necesita el individuo para ser feliz, ¿no? Y yo creo que esa es una gran, gran pregunta. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos, nos dan, ¿no? De personas que se han preguntado esto, ¿no? Uno de ellos es Charles Taylor. Destaca la estrecha relación, dice, entre el individualismo y cierta sensación, perdón, de desencanto, de desarraigo y de soledad, que acompaña a la progresiva erosión del tejido social y colectivo en favor del personal y privado. Según Taylor, el individualismo ha ido debilitando de forma progresiva los marcos de sentido que conectan a la gente con una concepción más amplia de interés común y lo sustituye por otros que ponen el yo y la vida privada como únicos horizontes de sentido válidos y legítimos. Y ahorita me estaba acordando mientras estaba leyendo esto, ¿no? En una parte de este documental dice, ¿no? Que la vida es muchísimo más fácil porque muchos de tus servicios ya están automatizados. O sea, y por eso a veces no se dan cuenta de que las personas ya murieron porque se siguen pagando los servicios, los impuestos, o sea, todo eso ya está como muy mecanizado, ¿no? Entonces tú básicamente no tienes más que seguir trabajando para entonces tener los medios de poder pagar todas esas cosas, ¿no? Entonces, como nadie, más bien como todo sigue como normalmente la vida del individuo, pues nadie sospecha que ya se murió, ¿no? Y entonces ya inclusive decíamos ahorita con Pau, ¿no? Se hace normal. La gente de allá, los detectives y demás, es común, en tal lugar huele feo, ¿no? Los vecinos reportan. Ah, pues ya, seguramente alguien se murió, ¿no? Y ya es como una normalidad que la gente muera sola en sus departamentos y los encuentren en descomposición porque pues es lo que hay, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, insisto, ¿no? Esto es grave. Nos dicen acá, ¿no? Que hicieron un estudio con personas de la India donde realmente pues ya les empezaron a meter como estas ideas, ¿no? De la búsqueda desenfrenada de la felicidad, de la fe y la capacidad de construirse a uno mismo y demás. Y este autor, Ashish Nandi, decía, ¿no? Que estas personas, estos indios, dice acá, por primera vez conocieron la frustración y la soledad, ¿no? Países que, o sea, más bien comunidades, perdón, que realmente no vivían así, ahora están conociendo eso. Y vemos también, ¿no? Cómo este individualismo cambia estas maneras de vivir, ¿no? De relacionarnos y demás. Dice inclusive, ¿no? Respecto a la reproducción de las consecuencias, Iris Moss y colaboradores observan que en tanto la felicidad se define en términos de sentimientos, perdón, positivos ligados al beneficio exclusivamente personal, su búsqueda individual se correlaciona con sentimientos de soledad y distanciamiento. Otros autores muestran una correlación directa entre la felicidad y el narcisismo. Este último, a su vez relacionado con el egoísmo, el egocentrismo, el exceso de optimismo y el repliegue sobre uno mismo, todos ellos aspectos que subyacen a una amplia variedad de trastornos mentales. Y vemos otra contradicción, ¿no? En esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Por el bienestar emocional, terminamos dañando, ¿no? Más, o sea, terminamos teniendo otros trastornos mentales por hacer un bien
y al final de cuentas terminamos haciendo un mal, ¿no? Dice también, como señala Lipovetsky, el declararse infeliz o incapaz de sentirse mejor se entienden hoy en día como algo vergonzoso, como una ofensa a nosotros mismos, de modo que los individuos tienden a presentarse ante sí mismos y ante las demás como personas felices o bastante felices incluso en las circunstancias más adversas. Y ha habido memes, ¿no? De gente que se toma fotos en, ay, ¿cómo les llaman esto? En velatorios, ¿no? Porque no importa, o sea, no importa la circunstancia, hay que ser felices, ¿no? La felicidad, por tanto, está mal vista, la infelicidad, perdón, la infelicidad, por tanto, está mal vista. Esto explicaría una parte por qué la mayoría de la gente, especialmente en las sociedades occidentales, tiende de forma sistemática a puntuar con un 7 en una escala del 1 al 10 el nivel de satisfacción con su vida. Estudios recientes demuestran que entre los individuos de estas sociedades se han impuesto una suerte de sesgos positivos con el fin de inhibir cualquier evaluación negativa sobre la propia vida, independientemente del estrato social, el género o el nivel educativo. Y volvemos, ¿no? A esta influencia que todo esto tiene sobre nosotros mismos. A ver, ¿cómo vas a decir que eres infeliz, aunque lo seas, ¿no? No, 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 no. El mundo no puede saberlo porque serías como el loco, ¿no? Como, no sé, el apestado ahí si dices que no eres feliz, porque pues no, eso no es lo que está de moda, ¿no? Hay psicólogos positivos que en efecto reconocen que las sociedades individualistas podrían ser parte responsable del aumento exponencial del estrés, de la angustia, de la depresión, de la sensación de vacío, del narcisismo, de la desesperación y de un amplio espectro de trastornos. Sin embargo, la mayoría de ellos defiende que estos problemas se explican mejor por variables de tipo psicológico y personal que por ninguna otra, insistiendo en que las circunstancias no tienen un efecto objetivamente significativo sobre estas cuestiones y afirmándose en la idea de que tales problemas se combaten con más felicidad. Pero hemos indicado que esta afirmación es pues muy discutible, ¿no? Tenemos entonces esta como la rama más reciente, ¿no? De la psicología positiva, la educación positiva, ¿no? La educación para la felicidad. Igual propuesta por Seligman y Layard, que ya los conocemos, que ya no nos extraña, ¿no? Esto fue en 2008, cuando pues se instauró como esta idea que tampoco ya era novedosa, pero bueno, se la atribuyeron de una educación positiva, pues para ser adultos del mañana, ¿no? Felices, por así decirlo. Dice acá, desde la fundación de ambas disciplinas, los psicólogos positivos y los economistas de la felicidad habían recomendado a los gobiernos de muchos países la implementación de programas de educación positiva en el currículo de sus escuelas, institutos y universidades, con el argumento de que la felicidad permitía, mejor que cualquier otra variable, explicar y prever la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, de su éxito laboral futuro y de las menores tasas de depresión en la vida adulta. Sin embargo, las conversaciones entre Seligman y Layard sí que revelaron dos cuestiones que bien merece la pena destacar. Primero, la conversación pone de relieve y de primera mano la enorme influencia que estos dos académicos tienen en cuestiones políticas de todo tipo, incluida en este caso la educación. La educación es quizá el ámbito más importante desde el cual transmitir valores, aspiraciones y formas de ser y de pensar, por lo que la enorme presencia de los expertos en felicidad en el mismo es muy informativa del nivel de incidencias presentes y futuras que tiene la felicidad en las presentes generaciones y que tendrá en las venideras. Segundo, y como ya desarrollamos a continuación, el contexto de la conversación revela el punto hasta el cual la noción de educación positiva se basa en la creencia de que los factores emocionales y psicológicos suponen, facilitadores o barreras más importantes para el aprendizaje que los factores sociológicos, una creencia que ha ido ganando terreno en las últimas 2 décadas. El propio Seligman, de hecho, parece sorprenderse del enorme éxito que ha tenido la educación positiva, como ha declarado recientemente, tal vez con una pizca de ironía.
Y cita a Seligman: la verdad es que estamos impresionados por el rápido desarrollo y la propagación a gran escala de la educación positiva que ahora ya está presente en el mundo entero. Y esto, ¿no? Esto es lo que más se rescata de eso, ¿no? La educación es el ámbito más importante desde el cual transmitir valores, aspiraciones y formas de ser y pensar. Si entonces metemos aquí esta ideología de la felicidad, bueno, se esperaría, ¿no? Que estos pequeños en algún momento pues ya crecieran con todas estas habilidades, ¿no? O superhabilidades, por así decirlo. Sin embargo, pues no, no es así, ¿no? Porque al final de cuentas, dice acá, están primando la felicidad sobre otras cualidades que, bueno, se aprenden también en la escuela y que también son muchísimo más importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos también, ¿no? El tipo ideal de estudiante según la psicología positiva y la economía de la felicidad. Dice, todos estos programas, bueno, unos que se implementaron en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre 2008 y 2017, pues ya con un margen, ¿no? Para ser como que estudiados. Dice, todos estos programas fueron bien recibidos por una cultura educativa cada vez más interesada en las competencias emocionales, en las habilidades de gestión personal y en la promoción del espíritu emprendedor entre los más jóvenes, que en el pensamiento crítico, las habilidades de racionamiento y la adquisición, perdón, de conocimientos clásicos, ¿no? Yo recuerdo mucho que hace unos años igual hubo como un debate, ¿no? De quitar, por ejemplo, la filosofía de los programas de educación básica, ¿no? Decían que no servía para nada, ¿no? Que había justo que poner más atención como en estas materias, ¿no? De emprendedurismo y cosas por el estilo, ¿no? Para la vida de negocios que el mundo requiere, por así decirlo, ¿no? Entonces, imagínense, están dejando de lado el pensamiento crítico y ya lo vimos también con esta señora, la del 40%, ¿no? Que decía, no hay que pensar demasiado, entonces hay que anular el pensamiento crítico, las habilidades de razonamiento, que pues claro que vienen del pensamiento, y la adquisición de conocimientos clásicos. No, 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 eso ya es como del pasado, eso ya que se quede en donde está. Y ahora lo que importa, ¿no? Lo que hay que enseñar a los estudiantes de hoy en día es a tener iniciativa, a ser emprendedores, a tener buena organización, responsabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, son muchas dades, seguridad en sí mismo y a explotar sus talentos para poderse vender, ¿no? Dice ahí tratarse inclusive a uno mismo como un negocio. Imagínense, ¿no? Todos estos conceptos como muy fríos, ¿no? En ese sentido. Y esa es la educación que se pretende, ¿no? Infundir ahora, en la actualidad, con esto de la educación positiva, porque se supone también que todas estas características casi que, como dicen, pues sí, en automático nos van a llevar a la felicidad, ¿no? Entonces, insisto, grave. Dice acá, el beneficio es mutuo. Las organizaciones dicen basar sus propuestas en sólidos conocimientos científicos o simplemente satisfactorios, como decía Layard, al tiempo que estos académicos gozan de una enorme demanda y difusión de sus ideas. Para Layard, la bondad de la educación positiva reside en educar en felicidad. No solo ha demostrado ser una buena educación, sino más importante, una buena economía. A este respecto, dice Layard, que reorientar a las instituciones educativas hacia la educación positiva supone la forma más barata de reducir la prevalencia de las enfermedades mentales entre los niños, cuyas consecuencias en la vida adulta cuestan a los gobiernos alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto. Por su parte, Seligman y colaboradores insisten en que la felicidad debe enseñarse desde la escuela primaria, pero no solo como un antídoto a la depresión, sino como un medio para aumentar el bienestar, facilitar el aprendizaje y desarrollar el pensamiento creativo. Y nos dice, ¿no?, que es muy grave porque deja de lado otros asuntos como la multiculturalidad, la exclusión social, la brecha educativa entre ricos y pobres, el acceso a la educación,
los recortes en beca y en inversiones a las escuelas, institutos y universidades públicas, el aumento de la precariedad entre el profesorado, por no citar más que algunos de estos asuntos, no parecen merecer mayor consideración. Quizá, y siguiendo la lógica de Layard, podríamos pensar que esto es así porque abordar estos problemas dejaría de considerarse una buena economía. Entonces volvemos, ¿no? Puedes estar en la peor escuela, pero depende de ti, de tu voluntad, tener iniciativa, emprendimiento, organización, responsabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, ser seguro de ti mismo y explotar tus talentos, ¿no? No depende del Estado proveerte de una buena educación, ¿no? Por ejemplo, en México, que la educación básica no puedes reprobar a un alumno, ¿no? Aunque no sepa nada, aunque no sepa ni leer, ya puede llegar a la prepa, ¿no? Porque hay que primar estas características, ¿no? Que sepa leer, que sepa escribir, ¿qué más da? Eso se aprende rápido, pero la iniciativa, el emprendimiento, la organización, la responsabilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, seguridad en sí mismo y el explotar tus talentos, pues es muchísimo más importante. Entonces vemos, ¿no? Nuevamente cómo todo esto es muy contradictorio en el sentido de que se piensa, insisto yo, desde un privilegio, ¿no? Dice acá todas estas personas que ni siquiera tienen acceso a la educación, ¿qué onda, no? Todos los recortes, y lo vemos muchísimo en México, ¿no? ¿Cuánto se destina a mejorar escuelas, a que las escuelas tengan servicios tan básicos como agua o luz? Ya ni siquiera hablamos de internet, ¿no? Agua y luz. O sea, qué triste, ¿no? Que se primen esas cosas en lugar de lo que realmente hace falta. Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna queja. Ay, bueno, yo otra vez, ahora como que ando muy parlanchina, no sé No, por qué. adelante, Pau, de eso se trata, adelante. Este, bueno, es que, es que ya se me hicieron como bolas las ideas, pero, em, o sea, ahorita igual retomando como lo de que, bueno, ahorita como que se me ocurrió, ¿qué es la felicidad, no? Porque estábamos hablando del dinero, de que aunque no sea la felicidad, sí nos da como, pues un poco de felicidad, ¿no? Como de comodidad, pero ahorita abordándolo desde la educación, obviamente una persona pues que tiene educación, no valga la redundancia, pues tiene más posibilidades y pues podría ser más feliz, ¿no? Porque podría llegar a más lados. Igual con educación también puedes llegar a alcanzar un buen empleo, ¿no? Que te diera como ese sustento que necesitas para poderte dar tus gustos. Pero también recuerdo una frase que me parece que es de Einstein o algo así, no me acuerdo dónde la vi, pero que decía que no, no puedes como enseñarle a, no me acuerdo cómo era, pero algo de que como si le enseñaras a un pez a trepar a un árbol, ¿no? O sea, se va a sentir como tonto, inútil, que no sabe nada, que no sirve para, pues, para la escuela, ¿no? Porque lo están forzando, o sea, le están enseñando a trepar a un árbol cuando un pez nació, o sea, nació para nadar. Entonces, se me hace como un poco complicado el alcanzar la felicidad a través de, pues, la educación cuando se están enfocando como que en una sola cosa, ¿no? Como, o sea, no tratan a las personas como individuos, sino como una masa, de que todos tienen que aprender esto porque les va a servir, ¿no? Pero no todos tienen como las mismas ideas, ni las mismas habilidades, o sea, no son iguales, cada persona es un individuo que pues tiene sus propios sueños, ¿no? Que tiene sus propios deseos y tiene sus propias maneras de hacerlo. Entonces siento que eso también puede reprimir un poco la felicidad, porque me ha pasado que si hay materias en las que de plano no doy una o no me gusta, ¿no? Y yo soy feliz aprendiendo, a mí me encanta aprender, pero hay veces en las que sí me siento muy, perdón por la palabra, pero un poco estúpida, ¿no? Porque de plano no doy una, ¿no? Y me esfuerzo y de plano sí lo intento, pero no me siento como feliz en ese momento, sino que luego como que la felicidad se viene en momentos tan simples como tan siquiera asomar la cara por la ventana y que te dé el aire, ver el cielo, comer un helado. Entonces no como lo que te dicta
pues no sé, el sistema de lo que se debe de ser feliz, ¿no? Supongo que también por eso de que te tratan como masa y no como individuo. Sí, 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 muchísimas gracias, Pau. Acabas de decir algo igual bien importante, ¿no? O sea, nos tratan de educar de una manera donde no necesariamente es eso, ¿no? Para hacernos felices o para que nos realicemos como tal, como personas, sino para que en determinado momento retribuyamos y contribuyamos a la economía de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, es eso, o sea, todas estas características del tipo ideal de un estudiante es para que seas exitoso. ¿Y qué implica eso? Bueno, que vas a poder mover a la economía del mundo, ¿no? Inclusive a la economía local, de donde tú estés y demás. Y como decías, ¿no? A lo mejor hay ciertas cosas, ciertos conocimientos que nos cuestan más que otros, pero nadie se para a decir, a ver, a lo mejor la manera en la que está estructurado este programa está mal, ¿no? No es tanto que, como tú decías, eres tonta o lo que sea, ¿no? Sino que realmente desde las bases de lo que se está enseñando y cómo se está enseñando, porque así lo demanda el mismo mundo, la misma, el movimiento, ¿no? Del Estado y demás, está mal, ¿no? Entonces es como eso no importa, ¿no? Mientras tú tengas todas estas características que te estamos enseñando, todo lo demás está de más, ¿no? Al final de cuentas. Como bien decías, ¿no? Lo grave aquí es que justo, ¿no? Si no se tiene acceso a una educación de calidad, a un pensamiento crítico, a este racionamiento, ¿no? Al final de cuentas vamos a seguir replicando todas estas actividades, todos estos pensamientos y entonces nunca vamos a salir de ahí, ¿no? No va a haber esa colectividad que mueva y que rompa con todos estos esquemas que están mal desde la raíz, sino que siempre es como un lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Como todo esto que hablabas también de Chomsky, ¿no? Es tenernos ahí, ¿no? Y no salir, no, porque no. O sea, sí te doy estas herramientas, pero nada más. Más no, porque entonces ni vas a ser feliz ni me vas a ser de utilidad. Y al final de cuentas tampoco me sirve. Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Más allá de una mera voluntad de, por ejemplo, tú nos comentabas, ¿no? En tu experiencia, decir, yo intento entenderle la materia, pero no. Entonces es tu culpa porque no tienes voluntad de ser feliz con esa materia que te cuesta trabajo. Claro que no, es parte de esta misma, de todo esto que está mal, ¿no? Y que muchas veces ya es como, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya saqué 6, listo. Es que, pues no, no le entendí, no sirvo para esto. Claro que no, pero bueno, es todo esto que nos vamos dando cuenta, ¿no? Que no funciona, pero se sigue reproduciendo, no porque esté bien, sino porque trae beneficios más allá de nosotros mismos. Y bueno, acá nos dan varios ejemplos de programas que han sido desarrollados en diferentes partes del mundo, ¿no? Como el SEAL en el Reino Unido, el PRP en Estados Unidos, el PERMA, que este es para el ejército americano, el Pinnacle Program para estudiantes de secundaria y universidad, el MOOC-GYM, destinado, perdón, a enseñar resiliencia para combatir la depresión en adolescentes, y el BRAID, un conjunto de ejercicios destinados a los docentes que muestran las ventajas de la meditación, la relajación y la regulación emocional, ¿no? Porque inclusive, ¿no? Ya no solo se trata del estudiante ideal, sino también del docente ideal que tenga como en este cuadro y pues ya, ¿no? Vaya conforme a eso. Pero realmente los especialistas de la ciencia de la educación están de acuerdo con todo esto. Y los autores se preguntan esto, ¿no? Y también indagan como esa parte y nos dicen, no, realmente se ha demostrado que tanto entusiasmo ha sido criticado con severidad tanto por la supuesta eficacia como por las implicaciones que se derivan de la implementación de esta educación para la felicidad, ¿no? Autores como Eccleston y Dennis Haynes ponen énfasis en la educación emocional y la felicidad no solo privilegia la importancia de lo emocional sobre lo intelectual, también tiende a infantilizar en exceso a los alumnos, haciéndolos más vulnerables ante la frustración al promover expectativas y análisis poco realistas sobre ellos mismos y convirtiendo el aprendizaje en algo completamente dependiente del terapeuta y de procedimientos de evaluación psicológica.
La educación positiva, señalan Eccleston y Hayes, instiga a los alumnos a una preocupación obsesiva por su vida emocional que mina su autonomía y que los introduce en un círculo vicioso de ansiedad y de dependencia psicoterapéutica, perdón. Entonces, esto es muy contradictorio, ¿no? Porque al final de cuentas, en lugar de estarles haciendo un bien, de estarlos educando, de estarles enseñando, pues los conocimientos que realmente les van a hacer falta en la vida, los están enseñando a ser dependientes de una supuesta vida emocional saludable que al final de cuentas nunca termina de alimentarse, ¿no? Y entonces el aprendizaje como tal queda en segundo plano y es por eso que en México la educación básica, primaria y secundaria no puedes reprobar a un niño, porque entonces vas a influir en su vida emocional, pobrecito, ¿cómo lo vas a reprobar? Aunque no sepa nada, aunque no te haya entregado nada, pues 6, ¿no? Porque si no después va a tener depresión cuando sea adulto o se va a volver en criminal cuando sea adulto y no, eso cuesta más y eso trae más repercusiones a nivel sociedad en un futuro, pero no es una solución, ¿no? Y también nos dice acá, ok, a partir de esto, ¿no? O sea, los especialistas en ciencias de la educación están en total desacuerdo con que la educación positiva es la llave a todos los problemas del mundo, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos autores que siguen diciendo, a ver, no, sí, todas estas herramientas nos tienen que ayudar, ¿no? Y una de estas herramientas es la autoestima, ¿no? Si nosotros educamos a la persona en autoestima, todos los problemas del mundo se van a solucionar. Y acá este señor Nathaniel Braden dice, toda la culpa, o sea, de todo lo malo, es de la baja autoestima. Uno de los líderes del movimiento, Nathaniel Braden, afirmaba que no había un solo problema psicológico, desde la angustia a la depresión, pasando por el miedo a las relaciones íntimas y al éxito y hasta la violencia conyugal o el maltrato infantil, que no puede atribuirse a la falta de autoestima. Seducido por esta idea, el gobernador de California financió con $245,000 la creación del Task Force on Self-Esteem and Personal and Social Responsibility en el año 1986 con el objetivo de poner fin a la violencia, la drogadicción, los embarazos no deseados y también al fracaso escolar. Pese a que este y otros intentos similares mostraron ser enormemente ineficientes en los años 90, la National Association for Self-Esteem, NACE por sus siglas en inglés, consideró que eran necesarios nuevos y mejores programas para la promoción de la autoestima, esta vez con el apoyo de mejores científicos y expertos en el tema, así como con la colaboración de famosos autores de autoayuda, tales como Jack Canfield o Anthony Robbins. Los resultados no solo no mejoraron, sino que empezaron a surgir numerosos problemas teóricos y metodológicos con los que no se habían contado. Y vemos entonces esto, ¿no? Otro problema más, la autoestima baja, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver todos los problemas del mundo con esto, ¿no? Si se educa de otra manera, inclusive, ¿no? Más bien la autoestima no tendría por qué ser un problema. Y dice acá, ¿no? Lo que ellos afirman es, si tienes una autoestima alta, todo lo demás, cualquier problema es, además, inclusive va muy ligado, ¿no? Esta fuerza de voluntad que debemos de tener para que con esa autoestima alta, pues todo lo demás se pueda solucionar, ¿no? Y entonces esto también, aparte de contradictorio, es grave y responsable, como nos decía Yeyetsi en un principio, ¿no? Porque entonces, además se nos confiere esta autoridad o esta capacidad de decir, bueno, es mi culpa si tengo una mala autoestima, una baja autoestima. No es mi culpa si no puedo salir adelante, si tengo una depresión muy fuerte, inclusive diagnosticada, ¿no? Si no puedo relacionarme con otras personas. O sea, al final de cuentas, todo nos lo delegan a la voluntad misma. Y entonces, ¿qué pasa? Pero ellos están ahí para guiarnos. Es muy contradictorio esto que están diciendo, ¿no? Y nos dice acá que, bueno, otros científicos como Roy Bausmer y colaboradores, y ellos hicieron un artículo
donde concluyen no haber encontrado la menor evidencia que permita pensar que trabajar la autoestima mediante intervenciones terapéuticas o programas escolares de la felicidad aporte beneficio alguno, a lo que añadían, tal vez a los psicólogos les vendría bien algo menos de autoestima y con más humildad. La próxima vez esperar a tener evidencias más sólidas antes de hacer recomendaciones sobre políticas públicas y educativas. En este sentido, pues toda esta iniciativa de la educación para la felicidad, pues no demostró ningún cambio realmente contundente. Y lo grave es que pues ya se instauró en muchísimas partes del mundo, ¿no? Imagínense, desde 2008, pues ya lleva, ¿qué? 14 años, por así decirlo, en el mercado, y entonces ya está haciendo ahí también como ciertos estragos, ¿no? Dice, otros informes, también basados en estudios replicados, concluían que ninguno de los programas evaluados en materia emocional, de emociones positivas, perdón, resiliencia, autocontrol, autoeficacia o perseverancia, permitían mantener la existencia de una relación causal entre estos aspectos y el rendimiento escolar, así como tampoco servían para predecir el comportamiento futuro de los jóvenes. En el mejor de los casos, dice Eccleston, los resultados se arrojan. Estos programas son inconcluyentes. En el peor de ellos también son programas que promueven el emprendimiento y recurren a la ciencia para conseguir financiación. Entonces vemos, ¿no? Cómo es una mafia ahí, digamos así, de, pues de estas mismas personas de decir, sí funciona para conseguir un financiamiento, para seguir moviendo esa economía que están creando, que obviamente les trae muchos beneficios y con estudios no comprobados que solo tienen resultados satisfactorios, no reales, no verificables, no confiables, dicen, no, sí, es esto, ¿no? Y entonces ya se hicieron muchísimas modificaciones en el sistema educativo que realmente no están trayendo ningún beneficio, más que hacer a los individuos cada vez más individualistas, ¿no? Formando parte de este sistema capitalista y neoliberal. Y eso es muy, muy grave. Dice aquí, para finalizar el capítulo, algunos autores han señalado que disciplinas como la psicología positiva mejorarían científicamente si reconocieran realmente su trasfondo histórico y cultural, así como sus postulados y sensibilidades ideológicas e individualistas. Nosotros estamos de acuerdo con esa idea, pero no creemos que eso vaya a suceder. Simple y llanamente porque el poder de influencia de la psicología positiva, como dijimos, así como gran parte de su credibilidad, reside precisamente en negar ese trasfondo y esos postulados ideológicos. Es presentándose como una disciplina objetiva, neutral y por tanto apolítica, el modo en que la psicología positiva se vuelve verdaderamente útil y efectiva como herramienta política. Entonces ni siquiera es el fin de esta ciencia, pseudociencia, el individuo, ¿no? Sino es una herramienta política, ¿no? O sea, vemos ahí como mueve hilos presentándose como apolítica, objetiva, neutral, sin una ideología eh, pues que haga algún mal en este sentido, pero realmente es todo eso, ¿no? Todas esas contradicciones vemos ahí. Entonces, esto es lo grave, ¿no? Esto es lo grave que nos presentan en este capítulo, muy ligado al individualismo, a la felicidad, ¿no? A esta ciencia de la felicidad que nos quieren vender y que realmente pues está haciendo más o trayendo más maleficios que beneficios al final de cuentas, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá. Quiero regresarme a la diapositiva del principio, donde está, ¿no? Se nos presenta al inicio del capítulo estas preguntas. ¿Cuáles son los deseos del yo y qué criterio o qué facultad le permite identificar su felicidad? Y esa es una excelente pregunta a la cual seguramente no tenemos una respuesta concreta, que como nos decía Pau hace un momento, ¿no? Yo me he estado preguntando qué es la felicidad, ¿no? A lo mejor en ámbitos económicos, en ámbitos de educación,
pero en un ámbito general, realmente qué es la felicidad, ¿no? Ya vimos todo lo que no es felicidad, ¿no? Con todos estos ejemplos que nos dieron en el capítulo. Pero realmente entonces, ¿qué es la felicidad y por qué es tan añorada y por qué es tan sacrificada en el sentido de que sacrificamos cualquier cosa por obtenerla? Que inclusive, ¿no? Creemos cualquier cosa por obtenerla, como esta fórmula, ¿no? De la felicidad, que inclusive también ¿cómo decirlo? Nos bajamos a nosotros mismos, ¿no? En decir, híjole, es que no tengo la voluntad suficiente para ser feliz, ¿no? Y es que no estoy haciendo lo suficiente, que seguramente no me estoy esforzando lo suficiente, ¿no? Para ser feliz. Entonces, ¿qué criterios, dice acá, qué facultades nos permiten identificar ya no la propia felicidad, ¿no? En un mundo como en el que vivimos actualmente, donde ya todo nos es costumbre, con todo nos conformamos, la felicidad en sí, ¿no? También eso sería muy importante preguntarnos. Pero bueno, hay que dejarlo también a la reflexión, porque en 2 horas pues no nos va a dar para encontrar la solución a todo esto, ¿verdad? Pero no sé si alguien tenga algún comentario ahí en Facebook, Heidi, Tania, acá, Yeyetsi, Pau, para ir cerrando ya este segundo capítulo bien interesante, la verdad. Como decía Yeyetsi, ¿no? Este libro sí nos está, pues, inclusive cuestionando muchísimas cosas, ¿no? A las que estábamos acostumbradas, las que ni siquiera poníamos a lo mejor atención, ¿no? A veces igual se nos pasa la vida en eso, ¿no? Así como, pues así es, ¿no? Así he vivido siempre y listo. Pero no, creo que también sería importante cuestionar eso mismo, ¿no? Acá nos dice Yeyetsi, es que estoy anonadada, está de mucho pensarse y disfrutarse. Sí, la verdad es que da para mucho, ¿no? Acá apenas si nos dan una cierta, un cierto vistazo, ¿no? Por ejemplo, a esto de la educación, esto de la voluntad, ¿no? Y demás, pero si lo vemos en muchas cuestiones y sobre todo, ¿no? En las cuestiones que a ellos se les escapan, ¿no? Yo insisto mucho, de eso me di cuenta en este capítulo, ¿no? De mucho lo que ellos tienen como bandera, pues lo hacen desde el mismo privilegio que ellos tienen, ¿no? Y toda la gente que queda fuera de eso, ¿qué? ¿No? Si para uno con ciertas facilidades es difícil, ¿no? Encontrar esa felicidad, pero imagínate con todas las precariedades que existen en el mundo y de las cuales no somos ni tantito conscientes. La verdad es que sí nos deja muchísimo, muchísimo para reflexionar y pues ojalá que realmente sí produzca ahí algo, ¿no? Pero bueno, pues a seguir la lectura, a seguir también la reflexión, ya saben, ¿no? Podemos seguir retomando, ay, por favor, si pueden, si tienen la oportunidad, véanse este documental, igual lo podemos seguir comentando, lo retomamos la siguiente sesión. Y bueno, justamente, ¿no? Recordarles que nuestra siguiente sesión es el día 6 de abril, también miércoles, ahora estamos en miércoles 6 de abril a las 6 de la tarde, igual ya se hace por el Zoom o por la transmisión en Facebook, les esperamos con muchísimo, muchísimo gusto.